Analicemos el siguiente ejercicio, un problema donde aparecen involucrados elementos de un conjunto. En este caso, el problema dice así: de un grupo de 46 estudiantes, 46 alumnos, 15 juegan fútbol, este deporte, 27 juegan al tenis y 5 de esos 46 juegan ambos deportes simultáneamente. La pregunta que me hacen es: ¿cuántos alumnos no juegan ni fútbol ni tenis? Evidentemente estamos en un problema donde aparecen involucrados conjuntos y vamos entonces a aprovechar este ejercicio para estructurar la teoría de conjuntos que aparece involucrada en este ejercicio. Primeramente, cuando usted trabaja con conjuntos, debe tener estructurado la cantidad o la forma de esos conjuntos y un universo en el cual está trabajando. Vamos a estructurar a ver qué podemos buscar en este ejercicio. Dice, de un grupo de 46 estudiantes, alumnos, por supuesto. Estoy diciendo que en este caso, mi universo, o sea, el total, va a ser en este caso 46 alumnos. Este va a ser mi universo total. Vamos a llevarlo a un esquema, un diagrama de Venn. Es marcado aquí un espacio y este espacio vamos a considerarlo como nuestro universo. O sea, nuestro universo va a estar formado por 46. En este caso estamos hablando de alumnos. De ese universo aparecen combinaciones. Me dicen 15 juegan fútbol. O sea, fútbol, háganlo con F. Tenemos que juegan 15 alumnos. Me dicen que 27 juegan, en este caso tenis. Vamos a escribirlo con la letra T. 27 juegan tenis. Y 5 juegan ambos deportes juntos. ¿Qué está pasando aquí? Me dicen que 5 juegan ambos deportes juntos. ¿Cómo podría escribir este 5 en función de estos conjuntos? Si me están diciendo que 5 juegan ambos deportes juntos, entonces 5 serían cantidad de alumnos de los 46 comunes a ambos deportes. Y lo que es común en la teoría de conjuntos no es más que la intersección entre conjuntos. Por lo tanto, tendría que 5 sería entonces la intersección entre los alumnos que juegan tenis y los alumnos que juegan fútbol. Quiere decir, simultáneamente de la cantidad de alumnos que juegan tenis y de los que juegan fútbol, hay 5 que juegan ambos deportes. Por lo tanto, estoy analizando que en este ejercicio existe una intersección porque existen elementos comunes. Y la pregunta es la siguiente: como yo represento en un diagrama de Venn, ya planteamos universo, dos conjuntos que tengan elementos comunes. Estos conjuntos tienen que entrelazarse. Entonces, la idea de estos conjuntos en nuestro universo sería la siguiente: para T, el conjunto de los que juegan tenis, y F, al que juegan fútbol. ¿Qué pasa con estos conjuntos? Tienen elementos comunes porque hay, repito, 5 estudiantes que juegan ambos deportes. Por lo tanto, la estructura de esta combinación sería en esta posición. Existen, vamos a marcarlo aquí en rojo, una parte de estudiantes o de alumnos que jueguen simultáneamente al tenis y al fútbol. Y esta cantidad me están dando que es 5. Tengo 5 alumnos que juegan simultáneamente a los dos, tanto tenis como fútbol. Ya se ha ubicado en el diagrama de Venn quién sería la cantidad que juegan ambos deportes juntos. Vamos entonces a determinar la cantidad de los otros elementos que estarían en T y no están en este espacio, y que están en F y que no están en este espacio. Matemáticamente, en teoría de conjuntos, ¿cómo yo podría describir los estudiantes que están en T, o sea, que juegan tenis pero que no juegan fútbol? Porque aquí tendría 5 que juegan simultáneamente. Yo podría decir entonces que sería los alumnos que juegan tenis menos la diferencia por la intersección de los que juegan tenis y fútbol. Si yo al total de estudiantes que juegan tenis le quito los que son comunes, me daría entonces la cantidad de estudiantes que juegan tenis y no juegan fútbol. Bueno, tenemos la cantidad de tenis, tenemos que en este caso son 27. Si a 27, el total de los que juegan tenis, le resto la intersección, que es 5, esto me daría 22. O sea, 22 va a ser la cantidad de alumnos
que juegan tenis y no juegan fútbol. La suma de los que juegan ambos y los que no juegan fútbol daría a los que juegan tenis. ¿Cómo determino la cantidad de estudiantes o de alumnos que juegan fútbol y no juegan tenis? Haría este proceso inverso. Tendría que determinar entonces los alumnos que juegan fútbol y no juegan tenis, o sea, que no están en la intersección de los dos. Es la misma operación, pero en sentido contrario. Sería entonces la expresión, el total de los que juegan fútbol, que serían 15 estudiantes, restándole los que juegan ambos deportes, que serían 5. Y esto me daría 10 estudiantes. Entonces, que 10 estudiantes juegan fútbol y no juegan, en este caso, tenis. Con estas dos expresiones hemos estructurado la posición de la cantidad de estudiantes en cada caso, para el conjunto de los que juegan tenis y el conjunto de los que juegan fútbol, con 5 estudiantes comunes entre los dos. Fíjense lo siguiente, la cantidad de estudiantes que juegan tenis son 27, serían 22 más 5, porque hasta aquí estaría el conjunto T, son los comunes. Los que juegan fútbol serían aquí, esta estructura, los que juegan en los dos comunes más los que no juegan tenis, que sería la suma, que sería 15 que me la están dando. Ahora la pregunta es, el grupo completo tiene 46 estudiantes. ¿Qué ha pasado? Entre los que juegan tenis y los que juegan fútbol no da la cantidad de 46 estudiantes. Hay estudiantes que aparecen en el grupo que no juegan ni tenis ni fútbol, por lo tanto deberían estar fuera de los conjuntos T y F. Pero podemos hacer lo siguiente, la pregunta sería, ¿cuántos juegan tenis y fútbol juntos? ¿Cómo usted matemáticamente en teoría de conjunto escribe lo que significa ambos? O sea, tanto en F como en T. Sería la unión, sería entonces los que juegan, en este caso tenis, unido con los que juegan fútbol. ¿Y esto qué me va a dar? La suma de los que juegan tenis y no juegan fútbol. Los comunes entre los dos y de los que juegan fútbol que no juegan tenis. Sería entonces 22 más 5 común, daría 27, ya me daría los que juegan tenis, y 5 más 10 me daría los que juegan fútbol. Por lo tanto, este es común, no puedo repetirlo 2 veces. Y esto me daría 22 más 5, 27, más 10 me daría 35. Es decir, que los estudiantes que juegan fútbol y tenis simultáneamente son 37. Entonces ya es evidente la pregunta que estamos haciendo. ¿Cuántos alumnos no juegan ni fútbol ni tenis? Si sabemos que los que juegan tenis y fútbol son 37 y conozco el total de alumnos que componen el grupo, que son 46, solamente con restar estas cantidades obtendría los que están fuera de la unión entre T y F. El número va a ser entonces, ¿cómo obtengo los que están en el grupo, es decir, en el universo, que no están aquí? Sería entonces universo restándole precisamente la unión entre T y F. Y esto me quedaría, el universo está formado por 46 alumnos, restándole la unión, que la calculamos, que es 37. Esto me daría una diferencia de 9 alumnos. Esos 9 alumnos estarían fuera de la unión entre T y F. En esta forma hemos hallado la cantidad de alumnos que no juegan ni fútbol ni tenis.